Ya. Entonces vamos a empezar con ya como la última unidad, son las integrales múltiples. ¿Sí? Vamos a hacer cálculo de integrales dobles, ¿sí? De una función de dos variables con respecto de a la poner, con respecto a x, ahí va a ver qué sucede con el orden, y integrales triple también. ¿Sí? Una función de x, z por db. ¿Sí? Donde esta función tiene que cumplir la misma condición que sucedía cuando la función era cosa en cálculo 1, perdón, cálculo 2. La función tiene que ser continua. Bueno, como aplicación directa, ¿sí? Por eso le ponemos acá de A, esto me va a ayudar a calcular el área de una superficie. ¿Sí? Una superficie acá, ¿no es cierto? Y eso es la integral doble. ¿Sí? Doble, esta es una superficie D. ¿Sí? La integral doble sobre D de 1 por dA, ¿sí? Eso me va a calcular el área. ¿Sí? En cambio, la integral triple me va a ayudar a calcular el volumen de un sólido. ¿Sí? Un cilindro, por ejemplo, ¿sí? Un sólido ahí. Entonces la integral triple de 1 por D sobre S me calcula mi volumen. ¿Sí? Repito, este de B y de A en realidad son de X a de Y. ¿Sí? Entonces va a ver si acaso en algunos casos el orden se importa, en otros casos no. ¿Ya? No es importante. En sí que se centra, bueno, en cálculo de integrales dobles, pero no tanto en la parte algebraica como es en el cálculo 2. ¿Sí? En el cálculo 2 yo me centro más en la parte algebraica o los métodos de integración. ¿Sí? Acá no es tan relevante eso. ¿Sí? De hecho, las integrales en sí como integrales son sencillas. ¿Sí? Muchas son directas. ¿Sí? Quizás vamos a hacer sustitución simple, muy poco por parte, quizás. ¿Sí? Pero casi todas son directas. ¿Sí? En lo que más se concentra es cómo definir esta integral en un dominio cualquiera. ¿Sí? Tanto plano, ¿sí? Integral doble, o como superficie. ¿Sí? En eso se centra el cálculo. Entonces, en la primera parte, y que va a llegar hasta la segunda evaluación, es el cálculo de integrales dobles. ¿Ya? Y la segunda parte va a ser de integrales. Bueno, la idea es exactamente igual que en cálculo 2. Sí. En cálculo 2 nosotros tenemos un intervalo, ¿no es cierto? Un intervalo, y lo hacemos una partición del intervalo, ¿no es cierto? Y hacemos suma de Riemann, que esa suma de Riemann converge a la integral, ¿no es cierto?, de definida, ¿no es cierto? Bueno, acá en vez de tener un intervalo, ¿sí?, en el plano X, que es el suelo, voy a tener una región. ¿Sí? Por ejemplo, no sé muy bien quizá ahí la región. Supongamos que esa región que está ahí. Pero esa región no vamos a hacer una partición de un intervalo, sino vamos, esta región para X va de aquí hasta acá, entonces vamos a hacer una partición acá, ¿sí? Y para Y va de ahí hasta acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer una partición ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a generar acá? Se van a generar puros rectángulos o áreas rectangulares, ¿sí? Y esa la voy a subir hacia arriba, entonces va a subir como un paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, si yo pongo hartos paralelepípedos, ¿no es cierto?, llegando más o menos a la altura de la superficie, y yo tengo acá arriba, ¿no? Yo tengo una superficie acá arriba, una cosa así puede ser, ¿sí?, una superficie acá arriba. Entonces, todos estos paralelepípedos que van llegando hacia arriba, entonces yo los sumo, va a parecerse también al concepto, lo mismo que teníamos antes de área, ¿no es cierto? Ahora el concepto de volumen. ¿Sí? Entonces también se van a hacer, va a tener la misma idea de la suma de Riemann. ¿Ya?
Entonces yo voy a sumar estas áreas del paralelepípedo, que es lo que es área basal, ¿sí? Que es lo que es el área basal. Lo que vale este pedacito por este pedacito. ¿Sí? Esto sería, en este caso, el delta I, este sería el delta X. ¿Sí? Y por la altura que hasta donde llega la función, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería delta X por delta I y por la altura. ¿Sí? Y si sumo todos estos paralelepípedos, entonces, y tomo el límite, eso va a converger al volumen. ¿Ya? Pero como estos va a ser lo mismo que una integral de Riemann, ¿sí? Esta integral de Riemann, al tomarle el límite, converge a una integral en una región, ¿sí? Acotada. Así que tiene el mismo concepto que tenía en cálculo. Primero vamos a hacer el estudio. Vamos a hacer el estudio en integrales sobre regiones rectangulares. O sea, yo tenía acá el espacio X y Z. El X lo va a medir entre A y B, y el Y entre C y D. ¿No es cierto? Por tanto, mi región R es este rectángulo que está acá abajo. ¿Sí? Esa es mi región. Lo voy a pintar. Y si tengo una superficie acá arriba, función f de x, ¿cierto? Yo entonces voy a calcular solamente bajo esa región, eso va a dar una cosa así. Aquí voy a calcular el cálculo de esta área, ¿cierto? ¿Sí? Sujeto bajo a ese dominio que tengo abajo. ¿Bien? Y esta región, repito, es rectangular. ¿Sí? Entonces, para calcular eso, para calcular esa integral, se calcula nada más que la integral. Entonces podemos decir el X donde se mueve entre A y B. La integral, el Y donde se mueve entre C y D. De mi función f de x. Y note lo siguiente, o sea, primero, la primera integral que resuelvo es la que está dentro. ¿Sí? ¿Y esta con qué variable la resuelvo? ¿Ah? De y, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque acá tengo los límites de y. ¿Sí? De y. Y después la resuelvo con respecto a. ¿Sí? O, subir esto un poquito. O también podría plantearlo al revés, puede ser la integral entre C y D de la integral entre A y B de la misma función, con respecto a X ahora, ¿sí? Estos son los límites de X, ¿no es cierto? Entonces voy a esta integral primero y después la integral de. Que si quiere, yo lo miro así, o la puedo mirar así. Entonces, ¿qué es lo más lógico pensar que estas dos integrales cómo son? ¿Iguales? Iguales, ¿no es cierto? Podríamos pensar que iguales. ¿Pero será cierto eso o no? ¿Saben que son iguales? ¿Ya? Y esta se llama la integral literal. ¿Sí?
¿Por qué iterar? Porque se resuelve una, cuando yo resuelvo una, va quedando después en función de x y se resuelve la otra. ¿Ya? Esos son integrales iteradas. Son las integrales que digamos más fáciles que vamos a poder hacer. ¿Sí? O sea, no valorarla. Pero No. para entender. No, pero en realidad, porque acá después nos interesa un dominio rectangular, no todo rectangular, sino dominios que no son comunes. ¿Sí? Pero a veces realmente vamos a ver que, por ejemplo, usando cambios variables, en este caso son coordenadas polares, cosas de ese estilo, vamos a poder, es como tener una masa, digamos. Tengo un, no sé, un triángulo, y lo amaso y lo convierto en un rectángulo. ¿Sí? Esos son cambios de coordenadas. ¿Sí? O a tener un círculo, lo amaso y lo convierto en un rectángulo. ¿Sí? Y es exactamente la misma idea. ¿Ya? Entonces, aunque esta no la vamos a hacer de forma directa, sí, al plantear un dominio que no es tan rectangular, la puedo convertir a integrales de este tipo. ¿Sí? Entonces, me interesaría saber si eso, en realidad se cumple esto, ¿sí? Que son iguales a integral. Entonces, vamos a calcular, ¿sí? Esa integral. Que esto vendría siendo la integral de 0 hasta 2, ¿sí? Y repito, voy a poner el paréntesis ahí, y después la integral entre 3 y 4 de xy por dx y por respecto a y. Entonces primero me centro en calcular la integral que está en el paréntesis, ¿sí? La integro. ¿Ah? ¿Qué puso 3? ¿Dónde? Perdón, gracias. Estoy mirando otro libro. ¿Sí? En este paréntesis me centro en, ¿cómo se llama? En resolver esta integral con respecto a x. O sea, igual que las derivas parciales, todo lo que no tenga x es constante. ¿Sí? Bien, por tanto, si yo resuelvo esta integral con respecto a x, ¿cuánto sería? X cuadrado y X cuadrado medios por y, por la constante, ¿no es cierto? Y esto lo evalúo entre 3 y 4. ¿Pero qué evalúo? El x, porque estoy calculando con respecto a x y después con respecto a y, ¿no es cierto? Entonces no calculo la integral con respecto a y. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar entre 3 y 4. ¿Sí? Bueno, si quieren saco el y por afuera, que es una constante, y evalúo un 4. 4 al cuadrado 16, partido por 2, 8, 8 menos 3 al cuadrado 9. 9 y partido por 2, 9, ¿cierto? Y eso con respecto a y. ¿Sí? Bueno, 8 menos 9 medios son 16 menos 9, ¿cuántos son? 16 menos 9. Sí, 7 medios, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Saco el 7 medios por afuera, ¿sí? Y me queda la integral entre 0 y 3 de y por de y, ¿no es cierto? Sí. O sea, esto me queda 7 medios y la integral de y por de y, ¿cuánto sería? Y cuadrado partido por 2, evaluado entre 0 y 3. ¿Sí? Vamos a checar un poquito esto. Ahí. Bien. Bueno, y solamente nos falta evaluar eso en y. Esto me queda 7 medios. 3 al cuadrado son 9 medios. Menos 0 al cuadrado que son 0. Por tanto me queda 7 por 9 que son 63. 63 y 2 por 2 son 4. 4. 63. Y ahí calculo la. ¿Sí? ¿Se es fácil, cierto? ¿De qué otra forma puedo plantear esa integral? Eso es lo que vimos anteriormente. Esta gasta con respecto a x y con respecto a y. También podría plantearlo con respecto a y. Con respecto a y. ¿Sí? ¿Cómo sería? Sería la integral de 3 a 8. De 3 a Hacia 4. a 4. Vale, la integral de 0 a 2. De 0 a 2. XY. X, la misma función, ¿cierto? De y a de y. De y a de y. Perfecto. Resuélvela, a ver. Voy a preguntar, ¿eh?
Profe, ¿qué hago con el... cuando saco la primera integral, el... A ver, veamos. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué me dicen? la integral de 3 a 4 Ya, sería i cuadrado partido y cuadrado, 2. por todo que estoy resolviendo esta integral, Sí, ¿cierto? la que Respecto corresponde ahí. Sí. Por X. Sí, por X. Evaluado en 0,2 2 y después por DX. por ¿no es cierto? dx. Sí. Ya. Luego, Evaluamos, hablamos, ¿qué me quedaría? quedaría 2 al cuadrado serían 4 partido 2, 2. Y el otro sería menos 0. 2, no, 2 menos 0. Sí. Esta sería 2X dx. de X. Muy bien. El 2 lo sacamos de la integral, ¿o no? ¿Sí? ¿Podemos sacarlo? Ya. Y ahora integramos con respecto a x. Ya. Y eso sería x cuadrado partido 2. Ah. Integramos. Sería 2 por X cuadrado partido por 2. Y lo entre 3 y 4, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos en 4, Queda 16. sería 4. Y cuando evaluamos en 3, Profe, ¿por qué es 4 ¿dónde? el denominador? Ah, no, porque es 2. Eso. Ese Puedo 8. simplificar. Ah, sí. ¿Sí? Me queda X cuadrado. Entonces me quedaría 16 menos 9. Eso sería 2 por 16 menos 9, ¿cuánto? 2 por 7, 14. Por 14, No, es 7. por 7, eso igual a 14. 14. No medio distinto al otro. De 3 a 4, de 0 a 2, ¿está bien? Mejor acá medio otro de valor, ¿no? Y cuadrado medio. 16 partido por 2 son 8. 3 al cuadrado son 9 partido por 2. Después por I, que sería I cuadrado medio, ¿no es cierto? Sería 9 medio menos. Y acá. X por I cuadrado. Digo lo mismo. 2X 3 y 4. cuadrado, 2 por 6, son 14, ¿está bien? Tenían que dar lo mismo. ¿Tenían que dar lo mismo? Sí. En alguna me equivoqué entonces, ¿no? En la primera sería X cuadrado medio por I. 16 partido por 2. Y 9 partido por 2, ¿está bien? 8 y 8 menos. Ah, 8 menos 9 medios son No, 7 acá. medios. que es Está de bien. 0 a 2 y le puse 0 a 3. ¿Sí, no? 0, 0 a 2, 0 a 2, de 0 a 2. ¿Sí, no? Y cambiar los límites de integración. Cuando evalúan 2, 2 al cuadrado son 4, 4. 2 2 menos menos 0. 0. Pero ahí me queda 7. A ver, próximo punto. Ah, está bien, Igual me da. está bien, porque acá simplifiqué los 2 y le seguí poniendo el 2. Sí. Ahí sí. Ten cuidado ahí con los. Que me da 14 medio dije. Me da 14. Ahí sí, 7. 7. Ya. Está bien. Las dos dan iguales, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿será cierto que siempre serán iguales, no? No creo. No, poco creo. En realidad no es cierto, pero la mayoría de veces sí. Entonces está el teorema de Fubini. Baja un poquito acá. Que me va a indicar
justamente que las integrales iteradas son iguales. ¿Sí? Pero ¿cuándo son iguales estas integrales iteradas? ¿Sí? Una condición que yo le puse al comienzo. Si la función es continua en el rectángulo. Esa es la condición. Si esa función es continua, ¿sí? Realmente tenemos polinomios, exponenciales, sinusoidales, son continuos, ¿cierto? A veces incluso hay funciones que no son acotadas. Cuando hay división, a veces pasa que no son acotadas, ¿cierto? ¿Ya? Pero si no es continua en un rectángulo, o sea, perdón, si es continuo en un rectángulo, las integrales iteradas son iguales. ¿Sí? O sea, da lo mismo con respecto a x. ¿Ya? Y va a ser súper importante esto, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver algunos casos que yo la integral, al plantearla de esta forma, no con límites que con límite constante no hay problema, cuando los límites son variables, o sea, cuando la región no es rectangular, ¿ya? Que se lo vamos a encontrar. Al presentarla de una forma, quizás no la pueda resolver, no hay cómo resolverla. Pero si logro hacer el cambio de límite, la integración puedo hacerlo. ¿Ya? Por eso es importante tener claro esto. Pero la función, ¿cómo tiene que ser? Continua en la región. ¿Sí? En este caso un rectángulo, pero después se extenderá a cualquier tipo de región. ¿Ya? Pero vemos las que nos interesan en realidad. ¿Sí? Por eso las que nos interesan son un dominio no rectangular. ¿Sí? Entonces, si ven, esta es muy parecida a cuando yo tenía en cálculo 2, ¿se acuerdan? Que era la integral con dos funciones. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a plantear esta integral? ¿Sí? La región ahora, ese no es rectangular, bueno, acá tiene una parte que es plana, ¿no es cierto? Pero acá no, ¿cierto? Entonces si yo quiero calcular la integral sobre D, si yo quiero calcular la integral sobre D, que así la vamos a tener, de f por dA, ¿ya? Que es la notación de, ¿sí? Y quiero definir los límites de integración para D, entonces primero voy a definir los límites que son constantes. ¿Cuáles son los límites que son constantes? Entre A y B, o sea, para X. ¿Sí? Siempre son los constantes primero y después los límites variables. Y después, para I. Pero el I, ¿dónde se mueve? De una función a otra función, o sea, de la función G1 a la función G2 de X. ¿Sí? Y después, respecto a quién voy a tomar la integral, o sea, una función f de x, ¿no es cierto? Con respecto a quién primero, A la función. con respecto a y, ¿no es cierto? Porque estos son los límites de y, y después con respecto a x. ¿Sí? Esa es la fórmula de calcular la integral sobre una región de f de a. Y después esto incluso tiene, bueno, en este caso si la f es 1, eso va a ser el a. ¿Ya? Y después la vamos a definir. ¿Ya? ¿Se entiende, no? De A hasta B, de y el I entre la roja y la azul. ¿Sí? Después vamos a ver un segundo caso que hace al revés. El I va a ser constante y el X va a ser variable. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Perfecto. Vamos a poner la Z. Fíjense que fíjense la función es 2x menos 3. O sea, si eso ponemos en integrales de cálculo 2, calcular 2x menos 3 no tiene ninguna, nosotros no tenemos ninguna complejidad. ¿Sí? Pero en realidad la complejidad acá, como les dije, no es la función, sino es la región. La región. Entonces primero tengo que ver dónde se mueve, fíjense,
que en realidad yo puse esa región, que no sé muy parecida a la anterior, pero en realidad yo podría hacerlo de las dos formas. Dejar el x constante o el y constante. ¿Sí? En este caso vamos a dejar el x constante. ¿Sí? Entonces, esta región, ¿de dónde se va a mover hasta dónde? Se va a mover, si dejo el x constante, se va a mover de este punto, que no sé cuál es, ¿no es cierto? Hasta este punto, este punto lo voy a ver con la gráfica que vale 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saco esos puntos que están ahí? ¿Qué son esos puntos? Ahí me da cálculo 2. ¿Cuál sería ese punto? Pero ¿qué pasa con la función roja y con la azul? ¿Qué pasa? Se intersectan. Se intersectan. Entonces, esos son los puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, yo debería sacar la intersección de las curvas. O sea, sería y igual a x cuadrado menos 2x, y igual a menos x cuadrado y igual a menos x cuadrado más 4. ¿Sí? Bien. ¿Cómo intersecto esas curvas? Resolviendo el sistema ecuacional, ¿cierto? ¿Sí? Podríamos igualarlo y ¿qué me queda? Se va lo x cuadrado. X cuadrado menos 2x igual a menos x cuadrado más 4. ¿Esto me dijo? Se va lo x cuadrado. ¿Se va lo x cuadrado? No. No se va, porque no tiene igual signo. ¿Sí? De hecho, si uno pasa al otro lado. Sí, toda la razón. Pero de hecho, por ser una ecuación cuadrática, ¿cómo se resuelven ecuaciones cuadráticas? X más 2. Menos p más No, menos X antes- menos 2 y... No. Aquí. Antes de factorizar o resolver por la fórmula que tengo que hacer. ordenarla, ¿Se ¿o olvida? no? ¿Ah? Quedaría 2x cuadrado menos 2x igualarla a 0. Igualarlo a 0. Eso es lo principal. ¿Sí? Igualarlo a 0 y de ahí factorizo o uso fórmula. ¿Sí? Entonces, si lo igualo a 0, puedo pasar para allá o para acá, donde ustedes quieran. Entonces me quedaría 2x cuadrado menos 2x, ¿no es cierto? Menos 4. Menos 4 Es igual 0. ¿Sí? De hecho, puedo simplificar ahí por 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces me quedaría x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y más 2. Y ahí puedo factorizar o usar la fórmula de la cuadrada. ¿Sí? Sí. Factorizando tendría que buscar dos números que multiplicados me den menos 2. ¿Sí? Si son multiplicados que den negativo, uno positivo y otro negativo. Porque más por menos, menos. ¿Sí? Uno positivo y negativo. Menos 2. ¿Sí? y Tal como está menos acá. ¿Sí? Ya sabemos que uno es 2 por la gráfica. ¿Cierto? Y que sumado me den menos 1. ¿Cuáles serían los números? 1. Menos 2 X menos 2, y 1. X más 1. Perfecto. ¿Sí? Por tanto, el X vale 2 o el X vale menos 1. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Entonces este número que está acá es menos 1. ¿Sí? Importantísimo entonces eso. Bueno, si quería sacar el OI, reemplazo la ecuación más y saco los valores de I. ¿Sí? Más adelante sí yo quiero dejar los límites con respecto a la variable, o sea, constante los I. Perfecto. Ya. Entonces ahora vamos a definir los límites de integración para esa región. ¿Ya? Entonces, como esa región no es rectangular, tiene que quedar una constante y la otra variable. ¿Sí? Entonces vamos a poner con rojo acá. Vamos a definir los límites para x, que ya sabemos que van entre menos 1 y 2. Constante. ¿Sí? Y ahora los límites variables. Para y. ¿Y dónde se mueve? ¿Entre qué? Vamos a ver esto un poquito acá. Por ahí. ¿Cómo se mueve el I? ¿De dónde hasta dónde va? Si quieren, empieza por la gráfica.
Desde el azul que es. Desde el azul. Yo iría de la roja al azul, ¿o no? De la roja al azul. De la roja al azul, porque el límite inferior sería la roja y el límite superior sería la azul. ¿Sí? La roja es la parábola positiva, ¿no es cierto? O sea, sería esta que está acá. ¿Sí? La roja entonces sería desde x cuadrado menos 2x a la azul, ¿cierto? Esto es, voy a decir que esto es x cuadrado menos 2x. El azul. El azul sería menos x cuadrado más 4, ¿cierto? Entonces hacemos esto de la roja hasta la azul, que sería menos x cuadrado más 4. Y ahí tengo los límites de integración. Por tanto, la integral, si esta es mi ecuación d, sobre d de mi función, que es 2x menos 4 por dA, ¿cómo la definimos? ¿Qué me dice? La integral de dónde hasta dónde? De menos 1 a 2. Ya, siempre la constante primero. Sí. ¿Sí? Me puedo poner esto y después el otro. Siempre acá tiene un orden. ¿Sí? No es como la integral que da lo mismo el orden. ¿Sí? Cuando es rectangular. Da lo mismo el orden que yo le dé. Acá no. Entonces entre menos 1 y 2, ¿ya? De la integral de X cuadrado menos 2x. menos 2x hasta menos x cuadrado más 4, de 2x 4 más 4, de x de x a de y. de x a después ¿No de será de y a de x? Sí, toda la razón. ¿Sí? Porque estos son los límites Sí, de y sí, y después lo tienen los límites de y. ¿Ya? De hecho, si lo anotaba al revés, me quedaba todo en función de x, no tiene que haber un numerito. ¿Ya? Eso es lo más complicado.